Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 36 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte, periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Bueno, soy Ana María, ya van 36 años, bien, me conocen bien, una luchadora por la salud, ¿no es cierto? Muchas veces pensamos en cualquier otros temas y bueno, y que la situación económica y qué, pero lo más importante es la salud, porque no sé si es una manera de conformarme, ¿no es cierto? Falta la salud y falta todo. Para eso sabemos que tenemos que estar bien alimentados, sabemos que cuesta mucho los alimentos, pero bueno, tratemos de vivir con un poco de alegría. Yo lo que siento, lo que veo, lo que compruebo, es que la gente no ríe, ya no ríe. O sea, ¿de qué tiene que reír? Dicen. Pero bueno, tratemos de pasar este mal trago y ver lo que viene, que espero que sea lo más lindo. Les comento. Hoy nos visita la doctora Marcela Washman, que es médica psiquiatra, especializada en neurología cognitiva y magíster en neuropsicofarmacología. El tema, cómo manejar las emociones y las adicciones. También Adriana Condori, fundadora y presidente de Fundación Luz de Síndrome de Guillain-Barré de Argentina. Toda una historia. También es miembro de la ONG por la Vida y la Salud Argentina. Y el doctor Nicolás Villasante, jefe de sección de andrología y cirugía reconstructiva del Hospital Alemán. El tema, escúchenlo bien: disfunción eréctil, tratamiento desde A hasta la Z. Acá no hay peros, ¿no es cierto? Bien, ¿tenemos la conexión? ¿No tenemos la conexión? Entonces le doy los muy buenos días al doctor Nicolás Villasante. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Bueno, el tema es bastante abarcativo, pero ¿Qué te parece? Creo que lo primero que tenemos que decir es la enorme incidencia que tiene esta patología, que es la disfunción eréctil. Exacto. Hay diferentes estudios, pero en Argentina se hizo uno que fue interesante, que se hizo que yo participé, de hecho, en lo que fue la Semana de la Próstata, que se hizo hace varios años. Entonces, dentro de esos pacientes que eran entre 50 y 75 años, se evaluó sobre todo, obviamente, la salud prostática, pero se aprovechó para hacer como una encuesta con unos cuestionarios validados donde se interrogó acerca de la disfunción eréctil. Y de esos pacientes que tenían entre 50 y 75 años, más del 40%, 43% referían a haber tenido o tener disfunción eréctil. Y lo interesante también de esto que es mucho. Es mucho, es mucho. Y a medida que si uno, o sea, obviamente avanza en el rango etario, o sea, pacientes más grandes, la incidencia aumenta al 50, 60%. Ahí porque se involucró entre los 50 y los 75. Pero lo interesante también fue que se interrogó a estas personas cuántos habían consultado a un médico, había hecho una consulta, y solamente el 13% había hecho una consulta a algún
médico o especializado en medicina sexual, lo cual... Villasante, de pronto es porque no lo quieren aceptar, no lo quieren ver, y en más de una oportunidad la culpable es la pareja o la esposa y no él. Mirá, no en todos los casos. Es interesante lo que decís. Sí, sin duda que obviamente yo creo que cada vez menos, por suerte, porque cada vez hay más información. Este estudio es de hace por lo menos 10 años. Yo creo que hoy en día cambió un poco la forma de manejarse de los pacientes. Creo que hay menos tabú sobre el tema sexual, pero sigue siendo una consulta difícil de llevar adelante por el paciente, ¿no? Sacar el turno, etcétera, averiguar. Entonces hay todavía cierto grado de tabú. ¿Lleva la esposa o pareja? Bueno, a veces sí, pero otra cosa que vos decís que es interesante, en los pacientes quizás ya más grandes, cuando quizás por alguna patología de base o alguna cirugía el paciente después se determina que ese paciente tenga un grado de disfunción eréctil, a veces en los pacientes ya, en las parejas más grandes, la mujer, como vos decías, a veces es la que un poco hace que... El primer paso. No, a veces al contrario, a veces el paciente está interesado en ir, en avanzar sobre un tratamiento y la mujer dice, mira, ya tenemos tantos años, tenemos nuestros nietos, esto, lo otro, me parece que nos podemos quedar así y no avancemos, sobre todo si quizás uno va a avanzar sobre un tratamiento un poco más invasivo. Quizás si es solamente dar una pastillita, o etcétera, quizás eso sí se acepta, pero cuando uno ya tiene que hacer algún tipo de tratamientos, que vamos a nombrarlos ahora, donde ya son más invasivos, ahí es donde la mujer quizás pone un freno y dice, ¿te parece avanzar sobre esto? ¿Cuánto lo necesitamos o no? Y yo siempre le digo, a ver, la capacidad eréctil del paciente no es solamente por una cuestión a veces de relaciones sexuales y nada más, es parte también de sentirse de alguna manera más completo. Claro. Yo a veces hago el ejemplo de la mujer cuando tiene desgraciadamente una patología mamaria, tiene un cáncer de mama, y nadie duda que esa mujer va a tener que ir a un implante mamario. En el hombre, quizás después de una cirugía, nosotros, por ejemplo, en la cirugía de próstata por cáncer de próstata, el paciente puede después tener, por ciertas cuestiones neurológicas, alteraciones en la función eréctil, y después de una patología oncológica, y ahí también, ese hombre necesita una respuesta y algún tipo de tratamiento para eso. Y a veces ahí la mujer queda un poco ahí como diciendo... Villasante, te hago una pregunta, porque después me voy a olvidar porque vamos a ir al tema, ¿no es cierto? Vos hablaste de cáncer de próstata. Sí. Cuando tiene cáncer de próstata, ¿cómo son las relaciones sexuales? ¿Pueden tener eyaculación o no? A ver, el cáncer de próstata tenés diferentes tipos de estadios y tratamientos a partir de ello. O sea, hoy en día van desde pacientes que tienen un cáncer de próstata de muy bajo grado, lo cual estamos haciendo lo que se llama vigilancia activa, lo cual ese paciente no cambia su estatus en absoluto. Son pacientes que se diagnostican generalmente por un valor de laboratorio, que es el PSA, a partir de eso se hacen diferentes estudios, que terminamos en una biopsia, hacemos el diagnóstico, la biopsia nos arroja que es un tumor de muy bajo grado y la conducta es vigilancia activa. No es no hacer nada, sino una vigilancia activa, que hay que hacer PSA de una manera más frecuente, a veces hay que rebiopsiarlos, pero ese paciente más que eso no se hace, no hay ningún tratamiento, por lo cual no va a cambiar su estatus sexual por tener diagnóstico. Y después, en el otro extremo, en el paciente que se somete a una prostatectomía radical porque tiene un estadio más avanzado, ese paciente sí tiene un porcentaje no despreciable de que pueda evolucionar con un grado de disfunción eréctil. Ese paciente va a requerir diferentes tipos de tratamientos. Entonces, así ya empezamos con los tipos de tratamiento que decíamos. Yo empezaría en realidad, primero, saquemos el paciente de la prostatectomía radical, que ya es un caso muy particular. Yo diría en el paciente que viene de 50 o 50 y pocos años, con algún grado de disfunción eréctil, quizás de leve a moderada. Muchas veces hay un cierto facilismo del médico, quizás no especializado en medicina sexual, de darle obviamente la famosa pastillita, ¿no? Se le hace el sildenafil o tadalafilo, y con eso probablemente el paciente tenga una buena respuesta por algún tiempo. Pero uno lo que tiene que aprovechar ese momento de la consulta es para evaluar primero cuestiones de antecedentes, ¿no? En cuanto a factores que predisponen a una disfunción eréctil, que además la disfunción eréctil es muchas veces el inicio de una patología vascular más grave a futuro, ya sea cardíaca o cerebrovascular. Entonces, ahí uno le tiene que dar todas las pautas de recomendaciones para que ese paciente mejore su salud, en cuanto a que mejore sus valores de laboratorios, es un paciente que tiene dislipemia, etcétera, entonces mejorar su dieta, que haga ejercicio,
controlar su presión arterial, si es diabético, obviamente, si no tiene el diagnóstico, diagnosticarlo y tratarlo y referirlo al especialista para que maneje bien todo lo que es su síndrome metabólico. Lo que es síndrome metabólico, que involucra hipertensión, diabetes, dislipemia y obesidad, tiene más o menos 2.6 veces más riesgo de tener disfunción eréctil que un paciente que no tiene síndrome metabólico. Entonces, esa consulta nosotros no tenemos que perder la oportunidad de hacer obviamente una educación del paciente para que mejore obviamente todo su estatus médico, para a partir de ello mejorar su respuesta sexual, porque además lo que está demostrado es en el paciente que tiene obviamente este síndrome metabólico, al mejorarlo va a mejorar también su respuesta sexual. Muchas veces el paciente no hace esos deberes que tiene que hacer porque uno le diga, mirá, con esto tenés más riesgo de tener un infarto, etcétera, pero sí lo hace a la hora de que sabe que va a mejorar su respuesta sexual. Entonces hay que aprovechar esa consulta para ello. Bien. ¿Qué más puedes decir entonces, acerca del tema? Eso con respecto a esa primera consulta. Después empezamos. Perfecto. Sí, hay pacientes que hay que mejorar eso y quizás requieren. Entonces, nosotros en cuanto al tratamiento tenemos como si fuese una especie de escalerita, donde vamos primero de lo menos a lo más complejo. Hoy lo menos complejo es dar algún tipo de medicación por vía oral. También no hay que perder la oportunidad porque en un porcentaje, sobre todo cuanto más jóvenes, más porcentaje de origen psicógeno de la disfunción eréctil, es muy importante. En los menores de 50 años es más frecuente la causa psicógena, o sea, factores psicológicos que factores orgánicos. Entonces, ahí hay que, nosotros, por ejemplo, en el hospital los manejamos con un grupo de sexólogos, entonces hacemos toda una consulta con sexología y un manejo de la parte sexual por parte del sexólogo, con diferentes tipos de terapias, etcétera. ¿Qué puede llevar? Y esta pregunta te la dejo para responder luego de la tanda. ¿Qué parte te referís psicológica, no es cierto, que lo puede afectar? Mirá, ¿Lo dejamos para dale, después? sí. Vamos a un corte y luego continuamos. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Continuamos con este tema tan interesante, ¿no es cierto?, que nos está comentando el doctor Nicolás Villasante, acerca de disfunción eréctil, ¿no es cierto?, cómo cuesta de aceptarlo, ¿no?, en el hombre y disimularlo en la mujer. Pero habíamos quedado en otro punto, adelante. Sí, me decías en cuanto a factores psicológicos que puedan afectar la respuesta sexual. Y claro, hay un montón, obviamente, desde estrés emocional, trastornos, cuestiones de pareja, y hay muchas cosas que tienen que ver con la educación, y además con el contacto y con las experiencias iniciales de los hombres en cuanto a la parte sexual. Hoy en día también todo esto, que es algo ya más nuevo que se está viendo, es cómo se involucra todo lo que es las redes y todo lo que es la parte de internet y todas las cuestiones de pornografía, internet, acceso muy precoz de los chicos a la pornografía. Entonces, eso genera, obviamente, una educación, porque realmente se están educando a partir de webs o cuestiones de internet con un abordaje a la sexualidad muy diferente, que no tiene que ver quizás con las relaciones, con el cariño hacia otras personas, etcétera. Entonces, hoy hay una... Sexualidad por sexualidad misma. Sexualidad pura, tal cual, y con ciertas
cuestiones que quizás no son las adecuadas, con imágenes corporales o cosas que están fuera generalmente de la normalidad. Entonces, hay una cuestión ahí muy fuerte que ahora se está viendo y muchos papers que se están viendo sobre qué pasa con esos chicos jóvenes que su primer contacto con la sexualidad es Internet y estas páginas que transmiten obviamente videos y cosas sexuales. Entonces, hoy hay un gran problema con eso y eso termina generando ciertas inhibiciones, ciertos trastornos, ciertas imágenes corporales que no son satisfactorias para los chicos, etcétera. Entonces, ahí empieza muchas veces el problema. Después, obviamente, en personas quizás que ya tuvieron quizás un inicio de su sexualidad adecuado, pongamos ese nombre, después obviamente hay cuestiones, vos recién estabas hablando de el estrés que estamos viviendo generalmente, no solo en Argentina, yo creo que el mundo está en una etapa de incertidumbres, etcétera, que obviamente toda esa ansiedad, ese estrés que produce, influye muchísimo. Cuestiones laborales, lo que vos decías, que a la gente le cuesta llegar a fin de mes. O sea, cuando uno realmente, su mente está y tiene un problema muy grande, la sexualidad generalmente termina resentida. Entonces yo creo que por ese lado hoy tenemos muchos problemas de esa índole. Y uno en el consultorio lo ve, pacientes estresados, con problemas laborales, que me echaron, que esto, o tengo una empresa y no sé cómo llegar a fin de mes, pagarle a mis empleados, o el empleado que no llega, o sea, todo se está involucrado. ¿Y cómo lo podemos solucionar? Bueno, o mejorar. No es fácil, o sea, ahí nosotros obviamente, yo desde la parte de urología, yo obviamente me respaldo mucho en psiquiatras, psicólogos que están también especializados obviamente en todo lo que es la medicina sexual, y hay ciertos tipos de terapias cognitivas, etcétera, que ellos las llevan adelante para que mejore toda esa cuestión, que yo creo que es básico. Muchas veces le cuesta al paciente hacer esa consulta fuera. El paciente muchas veces viene a buscar las pastillas y nada más. Es difícil que el paciente tome conciencia que es súper importante que vaya a hacer esas consultas más en la parte para el manejo más psicológico de la Porque disfunción. puede tener un problema real, Cual, ¿no? o sea, y muchas veces ese paciente uno le da la medicación, el sildenafil, el tadalafil, que es la medicación típica que damos, y el paciente va a responder probablemente bien. Pero uno no está manejando la causa que generó el problema y a veces eso termina sin ser una solución definitiva. Entonces yo realmente involucro mucho a los sexólogos en el manejo de estos pacientes porque el cambio es brutal. ¿Influye sí. lo que, por ejemplo, puede pensar la pareja? A ver, sí, o sea, es mucho más fácil cuando hay un problema de disfunción eréctil. O sea, obviamente el hombre que tiene una... Yo obviamente manejo la parte masculina, por eso siempre digo el hombre, ¿no? Pero que tenga una pareja estable, ¿no? Una pareja estable, que tenga una buena comunicación y a partir de eso, porque todo esto que yo te decía del manejo con ciertas terapias, ciertas conductas que va tomando el paciente, obviamente que se tiene que involucrar la pareja. Y cuando hablamos obviamente de una disfunción sexual, es un problema no solamente de la persona que lo sufre, sino de la pareja, entonces hay un feedback entre ambos, entre la pareja, que si no es adecuado es muy difícil que el paciente que tiene la disfunción salga adelante. También la pareja puede pensar que tiene otra persona como para... Fantasías hay un montón, sí. Desde que no... O sea, que no le gusta a su pareja, por eso obviamente el hombre no tiene una... O la culpa la tenés vos porque no te moves, por ejemplo. Tal cual, o sea, y eso también es algo que hay que manejarlo con mucho cuidado porque a veces es más fácil echar culpas a otros y decir, bueno, es el contexto lo que me lleva, etcétera, que muchas veces, o sea, hay que manejarlo de esa manera, o sea, de la manera de que los dos están involucrados. Uh-huh. Y siguiendo, yo te decía, bueno, cuáles son los tratamientos que uno va siguiendo. Entonces hay pacientes que uno inicia el tratamiento, ya saquemos la parte psicológica, un paciente que tiene una disfunción de origen orgánico, que se puede dar por diferentes motivos. Trastornos metabólicos, como ya hemos hablado, que realmente afectan las cuestiones vasculares, la microcirculación a nivel peniano. También hay trastornos de origen neurológico, lesiones medulares o ciertas cirugías que afectan los nervios pudentos, que son los nervios que están involucrados en la erección, o trastornos a nivel del genital, ¿no? De lo que es el músculo liso peniano. Ahí entonces ya muchas veces el paciente se vuelve refractario al tratamiento
con inhibidor de la fosfodiesterasa, que es esto que es el famoso Viagra, que es el sildenafil y el tadalafilo, que es otra de las drogas. Y cuando el paciente no responde, tenemos que pasar a otro tipo de tratamientos. Y generalmente hacemos como una escalerita. Hoy lo que tenemos, ya hace varios años, son el tratamiento con drogas que se inyectan directamente, localmente a nivel peniano. Son vasodilatadores, que generalmente usamos prostaglandina, fentolamina y papaverina. Son 3 drogas que las puede combinar en las 2 o 3 juntas, etcétera. Y ese paciente muchas veces no respondedor va a responder a ese tipo de ¿Cómo drogas. lo toma el hombre? ¿Lo hace? Eso se inyecta directamente, o sea, al paciente nosotros le tenemos que enseñar, es muy sencillo, se hace con la aguja más chiquitita, la aguja mosquito, como si fuese la de tuberculina, con es 1 mililitro que se inyecta nada más, es muy poquito, con una aguja muy fina, y eso hace una vasodilatación a nivel local, y el paciente que a veces tiene una buena respuesta, se adapta bien, aprende a hacerlo. Lo tiene que hacer el paciente. Lo hace el paciente, tal cual. Entonces, esa es una de las opciones. Hoy, como quizás en una etapa previa a empezar con esto, en el paciente quizás no respondedor a la disfunción, hoy lo que tenemos, a la medicación bioral, lo que tenemos son ondas de choque. Las ondas de choque son ondas de ultrasonido que uno genera, es un generador de ultrasonido, y se aplica a nivel de ciertos puntos especiales del pene y del periné del hombre y la base del pene, y eso genera neoangiogénesis. La neoangiogénesis son vasos nuevos. Entonces al principio se vio a nivel cardíaco, y lo que genera estas ondas de choque, este estímulo, genera que aparezcan nuevos vasos sanguíneos. Esos nuevos vasos obviamente mejoran el lecho vascular peniano, y con eso muchas veces el paciente que no respondía a la medicación bioral luego se hace respondedora. Entonces eso es una alternativa previa quizás a hacer tratamientos más invasivos. Después hay drogas que se pueden usar directamente a nivel de la uretra. Hoy en día en Argentina no están, pero hasta hace pocos años estaba, que es un tratamiento también interesante, es como si fuese una crema que tiene prostaglandina y se absorbe directamente desde la uretra hacia los polvos cavernosos. Y esto genera una vasodilatación, y con esto obviamente el paciente... Claro, el inconveniente quizá tal vez es con estos... No, tenemos unos minutitos más. El inconveniente es la aceptación, porque si no lo acepta no va a ser... O sea... Si bien uno lo charla, lo conversa y lo dice, una cosa es decirlo y otra cosa es pasar por todo eso. Sí. Tanto, vamos a suponer en una pareja estable, tanto el marido o la pareja como su mujer, ¿no es cierto? Yo pienso que es un problema bastante importante. Sí. No es fácil. De hecho, por eso no es tan... como vos decís, tan popular, porque evidentemente hay muchos pacientes que dicen, bueno, a ver, hago algún tipo de terapia, tomo la pastilla, y después cuando tiene que ir a avanzar sobre algo, como decíamos, ya donde involucra, bueno, una inyección o una cirugía, ahí ya el paciente muchas veces dice, bueno, ok, hasta acá llego, más no. Y lo que hay que, yo creo que transmitirle al paciente, que yo siempre le digo a los pacientes, a ver, siempre un paciente, independientemente de la patología que tenga, va a lograr una erección suficiente para tener una vida sexual con penetración. Uno puede tener una vida sexual sin penetración también, pero generalmente el hombre quiere obviamente lograr la penetración, y lo va a lograr. El tema es hasta dónde está dispuesto a continuar los tratamientos. Ahora bien, vos dijiste la parte psicológica y yo me quedé prendida en eso, ¿no? Pero supongamos que... se separan o bueno, hay un desliz y con otra persona no pasa. O sea eso pasa. A ver, sí, o sea, si vos me decís, bueno, evidentemente hay tanto el hombre como la mujer, obviamente que va a tener quizás un deseo y una excitación más sobre una pareja que sobre otra, eso es así. De hecho, yo en el consultorio hay pacientes que me dicen, a ver, desde que dicen, a ver, yo tengo una pareja estable y tengo una pareja, un amante, pongamos. Claro. Y dice, con mi amante estoy bien, con mi pareja no. Y me ha pasado casos al revés, que dice, yo con mi mujer estoy bien y con mi amante no. Evidentemente por no la tengas, nadie te mandó. Etcétera, claro. Entonces, o sea, eso sin duda, que eso depende, obviamente. Mira, la respuesta sexual tenés, según Master y Johnson, ellos dividieron la respuesta en varias etapas. Una etapa de deseo, de excitación, el orgasmo, hay una etapa refractaria, etc. Entonces todo lo que es el deseo y la excitación, el deseo puede durar obviamente horas.
días puede durar obviamente. La excitación va a durar obviamente el periodo donde la pareja está obviamente en la etapa ya más de involucramiento sexual. Pero entonces todo eso es lo que va a determinar ese deseo previo, ese momento de la excitación a la hora del encuentro, es lo que va a determinar obviamente quizás la respuesta sexual en el hombre. Y también puede pasar, ¿no es cierto? Porque en la mente por la mente pasa de todo, que la misma persona, como estás explicando, con la amante puede y con la mujer no puede. Y no es que tenga la culpa la mujer, también es su parte psiquiátrica, psicológica, perdón. A ver, en todo lo que es el deseo sexual, la excitación, obviamente que ahí hay todo un abanico de posibilidades. De deseos y de posibilidades que a alguno le va obviamente excitar una cosa, a otros otra, etcétera. Y bueno, y ahí es donde eso hay que exponerlo. Bueno, realmente te exprimí. Vamos a ir a una tanda, por favor. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal, WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Y continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con la doctora Marcela Weisman, quien nos va a hablar acerca del manejo, ¿no es cierto?, de las emociones y las adicciones, que las hay de todas clases. Bueno, primero muchas gracias, Ana María, la verdad, por dedicarnos tiempo a la salud. La verdad que poder playarnos en un tema, recién el doctor que hablaba de todas las opciones que hay, ¿no? Y que a veces la población se queda con que hay una, dos, o que la medicina no se actualiza, ¿no? Y muchas cosas que se hacen públicas y otras que no. Por eso siempre estos espacios en donde vemos todas las opciones que tenemos frente a algo. Y volviendo a mi tema, que también tiene que ver un poco con lo que charlaban recién, las emociones son reacciones psicofisiológicas. Y todo el tiempo estamos reaccionando, ¿sí?, con algunas emociones, y luego tenemos que procesar esas emociones, lo que sentimos tanto en el cuerpo como en la psiquis, y esa interpretación hacia los sentimientos, ¿no? Y de esta manera vamos amortiguando el mundo,
entre el pensar y el sentir, intentando elegir las mejores opciones para gestionar la emoción. Esa es una de las cosas que el humano siempre tiene dificultades. Esta semana una paciente que me decía, Marcela, es que yo no quiero pensar. Y le digo, bueno, si querés reencarnar en piedra, porque el humano piensa, el corazón late, ¿no? Y el cerebro piensa. Lo que sí es importante es quién tiene el control y qué herramientas yo tengo para gestionar mis emociones. Y lo que está pasando es que a nivel social probablemente tiene un componente. ¿Quién nos enseña a gestionar las emociones? ¿De dónde aprendemos? ¿Cómo aprendemos? Y esto es uno de los temas que lo relaciono con adicciones. Lo traemos desde la educación mamá y papá. Exacto, es cuánto me enseñan y si no me enseñan quién, porque es posible que a veces los padres no saben gestionarlo y lo aprendo en el colegio, o lo aprendo con el que me ayuda a aprender a jugar al fútbol, ¿no? Con distintas personas que nos enseñan cómo gestionarnos. Y hoy en este mundo, ¿no? Que hay algunas publicidades de gestiones de emociones rápidas, ¿no? A través de productos como puede ser el tabaco, el alcohol, la pornografía, los videojuegos, que son intentos de gestionar emociones que en el corto plazo sirven para disminuir o intentar disminuir la tensión, ¿no? Y en realidad son malos gestionadores de emociones, por eso todos los tabaquistas son gente más ansiosa, todos los que juegan a videojuegos, la pornografía. Entonces, en realidad, por ejemplo, el ejemplo de los videojuegos me resulta interesante porque uno gestionaba las emociones yendo a jugar al fútbol, un partido de tenis o de pádel o de ping-pong o algún deporte, ¿no? Y eso implicaba personas que charlábamos, que les importaba mi vida, que había una continuidad en lo que me había pasado la semana pasada, alguien que me daba el teléfono, bueno, yo estoy con problemas de gas en mi casa, de un gasista para que me resuelva más rápido las cosas. Lo social es eso, lo social es lo más gestionador de emociones. Y sin embargo, si yo entro en un videojuego, tengo la posibilidad de perder 20 veces algún producto, ¿no? Como partidos de fútbol yo puedo tener uno por día, pero con los videojuegos puedo perder 20 veces. Entonces, todos los adolescentes e incluso adultos que acceden a estos productos tienen la sensación de fracaso más veces por día. No se me hubiese ocurrido nunca por pensar ejemplo, lo que estás hablando. Por Exacto. ejemplo, ¿no? Entonces me frustro 20 veces cuando en realidad mi cerebro está hecho para perder un partido por día, no 20, ¿no? Y lo mismo que aparte de perder, buscamos nuevas estrategias para el próximo partido, pensamos nuevas tácticas, ¿no? Bueno, todo eso se pierde, ¿no? Y pasa a ser un producto que está creado para que yo pierda, porque si gano, se acaba el juego. Eso es lo distinto. Entonces el videojuego se basa en que yo pierda. Las aplicaciones de citas se basan en que yo no encuentre pareja, porque si no, no entro más. Entonces, entender que estos productos... O sea, que lo que te dan es lo peor de lo que uno podría buscar una pareja por otro lado y no... creo que tenemos que ir entendiendo las trampas, así como sabemos y se enseñan cuáles son... Es que no es fácil, porque yo no lo pensé. Por eso no es que... Porque si yo no lo pensé, hay mucha gente que tampoco lo piensa. Sí. Por eso entender que estos productos viven del casi siento placer, casi gano, casi gestiono la emoción, y darse cuenta, siempre que yo entro a un producto, ver cómo salgo de ese producto o persona, ¿no? Sí. Entonces, si yo salgo, y espero que después de escucharnos a nosotros salgan tranquilos, bien, contentos, es un buen producto, ¿no? Pero si salgo enojado, furioso y que debería seguir, ¿no? Y tener una sobredosis de ese producto, es que voy mal, ¿no? Es un mal gestionador de emociones, al revés, es un gran generador de malestar. Ese producto creado por el humano y con todos los sesgos cognitivos que nosotros tenemos, porque a todos nos gusta ganar, ¿no? Y por eso es que también la venta de productos que hablen de energía, de revivir, de renacer, de en poco tiempo lograr cosas, es algo que todos querríamos que existan, ¿no? Esos productos. El tema es que son minutos en los cuales parece que casi me lo resuelven, pero en realidad lo que estoy es aumentando cada vez los síntomas. Y por eso hoy... tienen de pronto a los adolescentes a la orden del día, ¿no? Sí, claro. Siempre la población a la que van es donde yo todavía estoy formando mi identidad, viendo si voy a ser tenista, futbolista, golfista, o sea, qué quiero, ¿no? Si voy a estudiar, no voy a estudiar, qué carrera. Entonces, apuntar ahí a donde todavía la identidad está en formación y yo tengo que definir quién voy a ser,
¿cómo me voy a diferenciar del mundo del adulto? Porque yo quiero entrar a ese mundo, pero quiero ser distinto a los adultos. En esa búsqueda de identidad es donde aparecen estos productos y donde rápidamente alguien tiene que lograr acompañar, intervenir, a pasar a ser adulto sin destruir, ¿no? Construyéndose. Y que eso es un proceso, ¿no? No es algo de un día para el otro. Y transitarlo, ¿sí? Transitar todas las emociones del proceso de mi nuevo cuerpo, de mi expectativa, y sobre todo hoy con esa sobredosis que hay de cosas traumáticas que salen en la tele, de maltrato, de economías contradictorias. Eso antes los adolescentes no llegaban a vivirlo tanto, ¿no? Era algo que cerrábamos la puerta y que no escuchen, ¿no? Y había cosas que, para bien o para mal, también era protegerlos un poco de aspectos que no tienen herramientas para procesar toda esa información, como pasa hoy con los adolescentes y la pornografía, que no tienen herramientas para decir, bueno, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Cómo es esto? Y por eso dan justamente, digamos, en los adolescentes, ¿no? Sí, claro. Donde pueden sacar dinero, porque acá moviliza todo el dinero. En realidad, primero es mi tiempo, generar un hábito, una conducta, ¿sí? Que implique cierta casi satisfacción, y que si yo insisto, por ejemplo, todos los videojuegos, yo tiro para el arco y le pego en el palo. Entonces mi cerebro cree que si vuelvo a insistir, esta vez lo voy a lograr, porque fue en el palo. Y en realidad eso está por algoritmos creados, para que yo sienta que casi, ¿no? Y sobre todo, si es que estoy haciendo pocos movimientos, el videojuego sabe que yo le estoy aburriendo. Entonces, el casi de los videojuegos, cuando salen en las máquinas tragamonedas, 2 de 3, uno dice, ay, lo vuelvo a intentar y van a salir 3 de 3, ¿no? Claro. Ese casi es el producto adictivo. La incertidumbre es muy adictiva, es que vuelvo a intentar y lo voy a lograr, y está basado en esto de sentir frustración y que soy yo el que estoy fallando, ¿no? Y por eso también en la pornografía, todo lo que es la adicción sexual, es siempre para bajar la tensión. Entonces, y otra de las cosas que yo veo muy mal es el hecho de estar almorzando o cenando, y generalmente la cena se hace en familia, porque a mediodía o trabaja uno o trabaja el otro, y el adolescente sigue con el celular en la mano. O sea que falla la comunicación precisamente por todos los videojuegos y todas las cosas que lo entretienen durante el día, y también en la noche, donde tendría que ser el respeto de, yo soy de otra época seguramente, de bueno, vamos a hablar, ¿qué les pasó durante el día? El interés. Hay que hacer acuerdos adentro de cada familia sobre estos productos. Hace muchos años hablábamos de la adicción a la televisión, sí, o a la radio, ¿no? Y sobre todo yo no me baso en el producto en sí, es qué dejo de hacer por utilizar ese producto. Entonces, si aparte yo hago otras cosas, no son problema, ¿sí? O sea, si igual juego al fútbol, si juego al ping-pong, si tengo actividades sociales, académicas, si voy al teatro, al cine, todo lo que sea en 360 grados es lo que verdaderamente hace impacto. ¿Cuál es la solución? Hacer cosas y actividades 360 grados, que yo pueda hablar, que pueda tocar, que pueda sentir. Eso es lo que estimula el cerebro. Ejemplo, los zapatos nos quitan la posibilidad de sentir, porque hacen esto, yo no siento el pasto, no siento la arena, por eso es tan linda la naturaleza, porque lo que hago es, desde algo tan sencillo como que mi pie toque, estimularlo, ¿no? Y por eso es mucho más necesario que la otra vez que veía una persona que estaba haciendo relajación adentro de un hotel donde estábamos todos charlando fuerte, lo miraba y decía, ¿cómo puede? No, esto hay que, y creo que en los próximos años hay un concepto que los médicos vamos a tener que indicar, que se llama intervenciones basadas en la naturaleza. Lo vamos a tener que indicar, ¿no? Y que cada vez va a ser más caro encontrar lugares con naturaleza, pero silenciosos, ¿no? Donde verdaderamente pueda gestionar mis emociones y regularme, y creo que esto va a ser uno de los próximos desafíos de la medicina, indicarlo y ver que alguien cree esos espacios, sobre todo para los que vivimos en ciudad. Deja un mensaje. Actividades de 360, tengan cuidado con los productos creados por los humanos, ¿sí? Y no intenten gestionar las emociones con ellos. Si quieren, jueguen, pero no gestionen sus emociones con esos productos.
Malignos. Muchísimas gracias. Y ya estoy convocando, que ya nos va a contar quién es y dónde está, Adriana Condori. ¿Me estás escuchando, Adriana? Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, madrecita. Sí, estoy muy contenta de tenerte en el programa. ¿De dónde estás hablando? Y no sabés yo, de Córdoba, Carlos Paz. Carlos Paz, hermoso, hermosísimo lugar. Sí. Iba de chica yo a Carlos Paz, lindos recuerdos. Mirá. Contame... Nada, Susan Siga. Vos sos, fundadora y presidente de la Fundación Luz del Síndrome de Guillain-Barré de Argentina, ¿es así? Es así. Es así, hoy Fundación Luz pasó a llevar las iniciales SGB como síndrome de Guillain-Barré y CIDP como una variante del síndrome de Guillain-Barré y se pronuncia polineuropatía demilizante inflamatoria crónica. Es una de las variantes que lleva y está dentro del síndrome de Guillain-Barré. Yo te agradezco, por supuesto, esta invitación. Esto nos lleva a que vamos a llevar una actividad en septiembre y una muy importante que nos coloca la OMS por ser el 17 de septiembre, por ser el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Aparte, hay un lema, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Tienen un lema? Sí, este año el lema nos pone como de nuestro lado, vamos a decirlo, porque lo podemos manifestar de esa manera, que somos pacientes, debemos pedir que sean pacientes sin errores en diagnóstico. Ese es en realidad el lema es pacientes seguros, diagnósticos correctos. Bien. Eso es lo que nos impone la OMS este año. ¿Esto es una enfermedad poco frecuente? Esta es una de las 6.000, 8.000 enfermedades poco frecuentes que existen en el mundo, pero estadísticamente nosotros estamos manejando con otros números por la residencia que se está presentando esta enfermedad por diferentes causas. Y estaba escuchándolo a los profesionales anteriores, a donde realmente esas personas pueden tener y son posibles causas para que le puedan padecer al síndrome de Guillain-Barré. Si bien es cierto el número es bajo, por eso se llama frecuente, pero lo que nos ha despertado mucho familias afectadas, pacientes, es con el dengue. ¿Sí? El dengue ha sido uno de los factores causales de mayor dimensión en los lugares de la parte del sur, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco. Hemos tenido bastantes pacientes. Por supuesto que está también en Córdoba, en todas las provincias, pero en menor dimensión. Bien, ¿quién tiene este síntoma o quién tuvo? Bueno, en realidad Fundación Luz nace por mi hija, que lamentablemente no fue diagnosticada en tiempo y forma y la pierdo. Por eso lleva el nombre de ella. ¿Cuándo, a qué edad fue descubierta la enfermedad en tu hija? No, eso es una enfermedad que te puede quedar en menos de 4 o 8 horas, podés quedar paralizada. Por eso es nuestra lucha, le vamos a llamar en diferentes sectores de nuestra ciudad, poder concientizar, poder llevar esta información de que es una enfermedad que puede en 4 o 8 horas manifestar los síntomas y si no es diagnosticado va agravando la persona. Adriana, yo eso no lo sabía. O sea que es mortal en el momento ya que da sus primeros pasitos. Exactamente. Eso va a depender mucho del paciente, de la persona, pero estamos teniendo con estos síntomas muy rápidos. En menos de 24 horas la persona, es más, se puede desplomar sin dolor, sin haber sentido nada, y siempre el desconocimiento que tiene tanto la familia como el profesional de la salud nos lleva a buscar otras patologías y no el síndrome en sí, hasta que empieza a fallarle la parte respiratoria,
Pueden hacerle estudios como encefalograma, toda la que pueden meterlo en la cámara, no me estoy acordando en este momento de esos estudios, pero pueden hacerle toda la parte cerebral del cuerpo, pero no lo pueden encontrar. Esto hace daño en los nervios periféricos. ¿Esto cuándo ocurrió en tu hija? Mi hija lo pasó ella en menos de 12 horas ya estaba paralizada el 90% de su cuerpo. ¿Y en qué año fue esto? ¿En qué año? Esto en el 2019. 2019. ¿Vos crees que del 2019 a la fecha se conoce más este síndrome con todo lo que has hecho, ¿no es cierto? Sí, la verdad que esa es la satisfacción que tengo de nuestra tarea en conjunto que llevamos junto con el grupo colaborador que nos acompaña. Hacemos difusión, hacemos el uso de todas las redes, podemos llegar también en forma personal, hablamos, y hoy estamos recorriendo más de 30 colegios educativos de nuestra ciudad para informar más cerca, para que el docente nos reciba y podamos pasarle nuestro trabajo y sobre todo que advertir futuros pacientes, futuras familias dañadas, y más teniendo una seguridad que nosotros podemos ayudarlo desde el momento, desde que empiece con los síntomas, para poder guiarlo y si es necesario pedir el tratamiento en tiempo y forma, porque estamos conectados con Hemoderivado, en quien nos da la logística de dónde puede estar el tratamiento en diferentes puntos del país, de nuestro país. Y Adriana, entonces, por ejemplo, ¿esto es genético? No, ¿Cómo aparece? Esto es de la autoinmunidad, es autoinmunitario. Lo puede generar cualquier persona, cualquier edad, no necesariamente puede tener una enfermedad de base, no necesariamente puede estar con una gripe o algo por el estilo para que le pueda tomar. Es autoinmune, prácticamente a eso iban de los otros profesionales que hablaron, porque llevamos nuestra estrés, ansiedad, cansancio o una mala alimentación a un bajo nivel de nuestras propias defensas, de nuestro propio sistema, desde el inmunológico hasta la parte sensitiva, emocional, en todo nuestro sistema, y hace daño. Eso es allí donde provoca estos tipos de enfermedades que al no ser conocida, al no tener esa información, pasás al mundo totalmente perdido prácticamente. Y vos sos una mamá diferente, porque de pronto en lugar de tirarte en una cama y llorar, pensaste en los demás, y que si esto va boca a boca, podríamos estar alertas, y que esas 12 horas que tiene el profesional como para detectar una enfermedad, la detecte rápido. Exacto, esa es la idea. Nosotros estamos trabajando con un equipo de médicos, con una neuróloga de Buenos Aires, el doctor Pablo López, quien es investigador del síndrome de Guillain-Barré hace 20 años. También estamos trabajando ya con otros especialistas, que en la cual neurólogo como el doctor Ricardo Rising, que es del Hospital Británico. O sea, diferentes especialistas que en la cual nos ayuda también a difundir, y que existe una fundación y que podemos ir a ella. Pero bueno, hoy lamentablemente estamos recibiendo familias que ya padecen y que ya están diagnosticados, y también tienen un proceso muy complicado por no haber sido diagnosticado, ¿no? En tiempo y forma. Claro, entonces, el que está diagnosticado a tiempo, ¿tiene la posibilidad de salvación? Sí, todas. Estar diagnosticado en tiempo, colocado en los tratamientos que debe tener según su etapa del síndrome, la persona se salva. Después queda un recorrer, ¿no? Un recorrer a donde significa mucho también la contención de ese paciente para que pueda recuperarse, porque él tiene que hacer toda la rehabilitación hasta recuperar todo su cuerpo, por toda su masa muscular, en la contención, en el apoyo incondicional de la familia, y sobre todo esto también pone en juego muchas veces la situación económica, y también pone en juego la negación de eso mismo cuando no se tiene en cuenta
que hay derecho. Existe un derecho de poder tener un CUD, existe un derecho de que te pueden dar el tratamiento, y está en la continuidad de la contención de ese paciente hasta lo que necesite, hasta el último. Y yo insisto en que no se puede diagnosticar lo que se desconoce. ¿Vos crees que hay alguna especialidad que pueden hacer los médicos para el sistema autoinmune, no es cierto? Mira, si es que lo existe, no me lo supieron decir, pero yo te puedo decir por diferentes... No, soy una mamá que no solamente recibo pacientes ni informo, sino también trato de buscarle un porqué a toda esta situación, porque desde nosotros de los pacientes que tenemos, las causas son estrés, cansancio, estuvo inmunodeprimida, comió algo y le hizo una gastroenteritis y eso le desembocó a un síndrome, como para que te des una idea. Sí. Entró en una operación, entró en una cirugía X y a los 10 días entró con el síndrome. Otro caso, el dengue, que manifestó en todo su sentido el síntoma dengue, que era la baja de placas, también a los 5 o 10 días, personas con el síndrome. ¿Tu hija tuvo algún episodio de esa naturaleza? Ninguno. Mi hijo, retiro la palabra ninguno. Mi hija estuvo en un proceso de estrés. Estaba a 3 meses de cumplir sus 15 y es evidente que estaba baja su autoinmunidad, estaba estresada, estaba con toda esa muchas veces la emoción, esa adrenalina que uno lleva. Y también, te debo ser sincera, y hoy no puedo hablar, ella sufría discriminación en el colegio y hacía que muchas veces yo la contenía cuando llegaba y le decía que contenerla en ese sentido, de valorarla, decía que ella era la única, que ella podía, que no le des bolilla, porque en un momento me dijo, mamá, yo no tengo amigas, y le digo, sí tenés amigas, tenés 2 y eso es suficiente. Pero sí, pero vos me decís que invite. ¿A quién querés que invite si no tengo amigas? Y eso siempre me quedó, y eso me quedó siempre para poder visibilizar que mi hija no fue por ninguna alimentación, no fue por ninguna operación, sino fue por un estrés que estaba pasando, sea cual sea la consecuencia, que muchos lo tienen actualmente, pero hizo que desencadene en este síndrome de Guillain-Barré. Vos estás dando una lección a las mamás que nos están escuchando, en el cual hay que llevar, digamos, tener un especial cuidado cuando un hijo dice me discriminan, porque puede ser que lo discriminen y también puede ser que se discrimine solo, pero ahí ya es un factor, ¿no es cierto?, que hay que tener en cuenta, porque se puede desencadenar no solo el síndrome de Guillain-Barré, sino que también cualquier otra enfermedad. Es muy importante. Cualquiera que sea autoinmune, y dentro de la autoinmune estamos hablando lupus, leucemia, y todas las otras que no me recuerdo ahora, pero tienen nombres raros también y son autoinmunes, ¿no? Pero es algo que se lo tendrían que ir mirando, viendo, familia, mamá o papá, poder ver a sus hijos, escucharlo, subir su autoestima, acompañarlo en ese proceso de crecimiento, darle esa seguridad y tener en cuenta, por supuesto, diferentes síntomas que puede ser algo. Hoy en día tenemos una herramienta que para muchos es daño, pero para otros es ayuda, y son las redes sociales. Las redes sociales hoy, usted coloca en Google o coloca en YouTube algo que le está padeciendo y le puede salir miles de advertencias o sugerencias, entonces tomemos esa y siempre tratemos de poder llevar una solución y ser realista, ¿no? Hoy tenemos muchas cosas que nos causa y muchas cosas también que no queremos escuchar. Y eso lo pongo en un paréntesis, el poco empático, porque nosotros lo que hacemos es visibilizar, informar. Y existen personas que creen que porque comen sano, hacen ejercicio,
se alimentan bien, dejaron el azúcar, dejaron los aceites, dejaron todos los alimentos procesados y dicen, no, yo estoy de 10, estoy bien. Pero sin embargo, la parte autoinmunitaria la tiene mal. Nosotros tenemos 3 deportistas, excelentes deportistas, que tuvieron todo su largo de su vida, 33 años, 39 años y 25 años, están con el síndrome de Guillain-Barré. O sea, no es algo que se puede dejar a un lado. No se sabe. O sea, que la gente sepa que el síndrome existe. Y yo me quedaría horas charlando con vos y vamos a volver a tener otra entrevista para que, bueno, nos cuentes las novedades, ¿no es cierto? Pero déjame decir sí, por favor. Que Fundación Luz se suma al movimiento que está haciendo la OMS por la seguridad del paciente. También se suma el movimiento por la ONG, por la vida y la salud, que se estarán juntando el 17 de septiembre a las 17 horas en el Congreso, con una bandera color naranja, pidiendo por la salud, por una mejor seguridad de salud, acompañados también por muchísimos médicos, quien reciben el lema del doctor Tedros Adhanom, director general de la OMS, a donde dice, si no son seguros, no son cuidados. Bien. O sea, la OMS nos baja eso. Entonces quiero concientizar de esa manera que debemos estar y pedir una seguridad sanitaria eficiente por la ley Nicolás. Yo te deseo y les deseo lo mejor realmente. Sé que sos una luchadora incansable y que todo lo que te propones lo podés realizar. Pienso que tu hija, desde donde está, te está guiando. Realmente agradezco que hayas contado que esa enfermedad con ese nombre tan raro existe, ¿no es cierto? El síndrome de Guillain-Barré existe, no solo en la Argentina. Te agradezco mucho porque nuestro programa llegó a su fin y nos volveremos a ver en la próxima entrevista, ¿te parece? Cuando gustes, Anita. Gracias. Será un honor para nosotros. Muchas gracias. Un Suerte abrazo. el 17. El 17, en el Congreso. Bien. Bueno, nuestro programa realmente ha llegado a su fin. Necesitaríamos una hora más, pero bueno, nos tenemos que ajustar al tiempo. Muchísimas gracias por estar escuchándonos y será hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.